Génesis 11. Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de... Yo sé que hay piedra, parece con P minúscula, pero ¿quién es esa piedra angular que desecharon los edificadores? Y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Quiero que preste su atención en Génesis 11:4, en esa parte en donde dice: hagámonos un hombre. Como lo veíamos en Génesis es el comienzo o el principio de la caída del hombre. Pero vemos que el comienzo con Dios no fue así. El Señor dice que cuando formó todas las cosas, después puso una característica ahí en donde dijo: bueno en gran manera. Todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Y no solo bueno, sino súper bueno. Bueno en gran manera, de una forma excelente. Pero cuando el hombre mete su mano, empieza la caída. Me refiero a hombre, no varón, varón y hembra, varón y varona. Cuando el ser humano, ¿qué fue lo que utilizó Eva para agarrar? La mano. Cuando el ser humano metemos la mano, justificándonos con cualquier tipo de pretexto a lo que Dios ha dicho, y comprándonos una idea del por qué hacemos lo que vamos a hacer, cuando Dios es claro en su palabra, ya estamos manipulando. Y ya está nuestra mano ahí para la caída. Y aquí ellos dijeron: edifiquémonos. Ni siquiera fue vamos a edificar, no. Edifiquémonos. Era algo para ellos mismos. Así como Eva dijo: esto se ve bueno. Aunque dijeron que no. Lo vio bueno para sus propios ojos y lo tomó para sí. Aquí encontramos un principio en el cual el Señor nos va a llevar a pensar. Hay dos formas de edificar, hay dos formas de construir. Uno es a la manera de Dios, otra es a la manera de el hombre, el ser humano. Cuando es a la manera de Dios, va a ser una construcción, una edificación para su gloria. Pero cuando es a la manera nuestra, va a ser una edificación para mí mismo, para mi propia gloria. Aquí ellos lo primero que dijeron fue: edifiquémonos una ciudad. Y usted ahí en primera parte puede ver ahí Génesis 11, ciudad del hombre. Y una torre cuya cúspide llegue al cielo. El hombre queriendo llegar
queriendo crecer. ¿Y cuál fue el resultado? El Señor confundió su lengua y los dispersó. Esto nos ayuda a ver que cuando se edifica o se construye en base a la manera del hombre, va a ser la ciudad del hombre, va a ser para sí mismo, para su propia gloria, va a ser para su propio nombre, buscando crecer hasta el cielo y habiendo una consecuencia: confusión y dispersión. Un juicio de Dios. Y yo creo que, como nuevamente digo, la dispersión de la caída del hombre es aún un acto de misericordia. La intervención de Dios, confundiendo las lenguas, impidiendo que el hombre siga edificando a su manera, es un acto de misericordia. Porque después vamos a ver un contraste total en Hechos 2. Ya no es la ciudad del hombre, ahora es la ciudad de Dios. Y ya no es el hombre subiendo al cielo, ahora es el Espíritu Santo descendiendo. Y después de muchos idiomas hablaban y glorificaban, aunque eran diferentes idiomas, hablaban y glorificaban y hablaban de las maravillas de Dios. Y después de estar esparcidos, dispersados, hay el cumplimiento en Juan, en donde dice que Dios los unió para sí mismo, para que los hijos de Dios estuvieran congregados en uno. ¿Ven cómo fue y es la manera de Dios contrastada totalmente con la manera del hombre? Y lo mismo Cristo. Cristo descendió. Cristo en nosotros haciendo una morada. Ahora somos hueso de su hueso, carne de su carne, un espíritu con Él como cabeza, uniendo todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Pueden ver cómo es la manera de Dios de construir? En donde ni siquiera se ocupa esto, hermanos. Entonces, desde el Génesis nosotros podemos ver que a raíz de la caída, la raíz fue principalmente por la mano del hombre. Y a raíz de ahí la distorsión de todas las cosas. La Escritura dice que fuimos creados a imagen. Qué hermoso propósito. Y como lo veíamos, me encantó. Somos una creación hermosa de Dios y la más especial. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios antes de la caída. Y eso nos habla de identidad, hermanos. Eso nos habla de que el Señor nos hizo con una identidad. Y esa identidad es hechos a imagen y semejanza de Dios. Así fuimos diseñados a ser, pero desde la caída, esa identidad es distorsionada. Es una identidad totalmente errada. Nuestra identidad sin Cristo está distorsionada. Porque a Dios le ha placido reunir todas las cosas, y todas las cosas que Él ha hecho para bien del hombre son solamente en Cristo. Fuera de ahí no hay nada. Todos sabemos ese texto. Separados de mí, nada podemos hacer, y tampoco nada podemos ser, hermanos. Efesios 2 dice que nuestra identidad fuera de Cristo es: somos hijos de ira por naturaleza. Ahora les voy a poner un ejemplo. Si un perro, su naturaleza es de perro, es de animal, es de bestia.
yo le pongo verduras, algo natural ahí, ¿por qué se va a ir? Por lo carroña. ¿Por qué? Porque aunque yo le ponga ahí, su naturaleza va a correr a donde su instinto lo mande. Igual, un cerdito, aunque yo lo bañe, lo lave, tan pronto lo suelto, ¡pum!, al lodo. ¿Por qué? Si te acabo de bañar. Es por naturaleza, hermanos. Desde la caída, nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Y esa naturaleza caída nos habla de cuál es nuestra condición, y es una condición de que estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Lo dice Romanos capítulo 3, verso 23. Destituidos de la gloria de Dios. Y por ello, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos fuera de Cristo está distorsionado. Y lo vamos a ver un ejemplo, porque si nuestra identidad es que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, la Escritura también dice que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que no vemos tiene una imagen, y esa imagen es Cristo. Y gloria a Dios, porque el Señor no nos dejó en una condición de pérdida, nos ha unido a sí mismo, somos cuerpo suyo y Él es la cabeza. Y en Cristo esa identidad que está distorsionada por causa de la caída es restaurada. ¿Lo podemos ver así? En Cristo Dios restaura todas las cosas, entre ellas nuestra propia identidad. Por eso vamos a transicionar, ya una vez que vimos en qué forma el hombre edifica, construye aún su sentido de verse a sí mismo, que está distorsionado fuera de Dios. Vamos a ver un ejemplo de cómo el Señor tuvo que tratar con una vida, y es un ejemplo que está en Éxodo. De hecho son los primeros 5 capítulos de Éxodo, y es una especie de introducción, porque Éxodo nos habla mucho de la vida de Moisés, pero nos habla del trato que Dios tiene como nosotros, para volver a esa identidad con la cual Dios nos diseñó. Y esa identidad no es en otra persona, sino en Cristo Jesús. Acompáñenme por favor ahí a Hechos capítulo 7, verso 18. Dice, es como una introducción a Éxodo. Hechos capítulo 7, verso 18. Aquí está Esteban, un joven, dando una cátedra, una predicación, aún siendo un adolescente lleno de la palabra del Señor, y empieza a relatar en una especie de resumen, y empieza desde el Génesis, y luego vemos aquí que aparece, habla de José, y luego transiciona a Moisés. Y dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Nos habla de que cuando se acabó Génesis, de ese punto al Éxodo capítulo 1:1, pasaron 400 largos años. Y después se introduce hablando de la vida de Moisés. Como lo veíamos, el comienzo, el Señor, el comienzo con Dios, todo perfecto. Después el hombre mete su mano, cambia la manera de edificar, y empieza la caída. Hasta que se llega un punto, como bien lo dijo el pastor, con José diciendo que vivió 120 años y estaba en un ataúd. Y ya no en el paraíso, sino ahora en Egipto. ¿Qué pasó? Ahora vemos al hombre muerto, al ser humano, primero teniendo una vida excepcional con Cristo, disfrutaba con el Señor, en ese gobierno teocrático en el paraíso, y ahora vemos esa transición en donde, ahora en Egipto, del paraíso a Egipto, y ya no con vida, ahora muerto. Y luego viene ahora sí, después de 400 largos años, en donde el Señor, bueno, a lo menos la escritura bíblica no nos da registro pero después comienza Éxodo, y Éxodo tiene que hablar, o habla de la redención o la restauración del ser humano. Y qué hermoso es Dios,
Porque si bien vamos aquí, luego pum, la caída y luego Éxodo, que ya sabemos que ahí viene la liberación del pueblo del Señor, donde el Señor lo sacó con mano poderosa de Egipto. Entonces, cuando venimos a Éxodo, vemos cómo el Señor restaura o empieza ese propósito para restaurar todas las cosas. Y bueno, aquí leemos en Hechos capítulo 7, verso 18, nos habla de Egipto y estaba José ahí, el Señor usando a José. Muere José, estuvieron por 400 años ahí y empieza una transición. Ahí empieza el faraón en turno a esclavizarlos, los empieza a maltratar, empieza que el pueblo del Señor empieza a multiplicarse, empieza a tener miedo. Y en ese mismo tiempo nació Moisés. Y dice la Escritura que fue agradable a Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque por gracia el Señor, como lo dijo nuestro hermano, Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Por gracia, aquí ya Moisés dice que fue agradable a Dios. Por gracia, porque simple y sencillamente Dios quiso escogerlo. Antes de que haya hecho o haya dejado de hacer algo, el Señor dijo, lo separo para mí. Eres escogido, eres santificado, eres separado. Y dice que fue criado 3 meses en casa de su padre y siendo expuesto a la muerte. Aquí también es otra prefigura de Cristo. ¿Recuerdan cómo Jesucristo también fue perseguido por un gobierno, por el gobierno en turno? Que tuvieron que salir huyendo y que mataron a los de 3 años para abajo. Como paréntesis, aquí también Moisés es una representación de Cristo, aquel que es el agradable delante de Dios, en el cual Dios tiene complacencia total. Vemos también aquí que aún Cristo en carne fue expuesto a la muerte, claro, aún desde bebé, así como Moisés. Pero por gracia del Señor, el Señor lo sostuvo y le preservó la vida. Y dice que la hija de Faraón le recogió. ¿Cuántos sabemos que la mamá, Jocabed, lo puso en una canasta? Esto también nos habla de algo hermoso. Una cosa es que lo hubiera aventado al mar para que se ahogara. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Esta mujer sabía que ella en sus fuerzas no lo podía proteger, pero que había uno que lo podía preservar, que es Dios. Hermanos, que entreguemos a nuestros hijos a aquel que le pertenecen, a Cristo Jesús. Y Él es poderoso para preservarlos con vida. Y no solamente vida física, vida en lo espiritual, hermanos. Jocabed dijo, te pertenece, Señor, a ti la gloria, Señor. Tú tienes poder, Señor. Tú eres poderoso para preservar, para guardar mi descendencia. Y ahí iba el bebé en una canasta, que también representa la barca. Esa barca en donde la salvación de Noé y su familia, esa barca también representa a Cristo. Esa canasta representa a Cristo, hermanos. Y ahí va el bebé y que se topa con la hija de Faraón y que lo recoge y lo crió como hijo suyo. Y dice la Escritura cuál fue el comienzo de este Moisés. Dice que fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces vemos que por los 40 años de la vida de Moisés, su crianza, su forma, su modo de entender las cosas, pues fue una crianza egipcia, hermanos. Fue una crianza sin el Señor. Fue una crianza en algún sentido, en lo humano, pues se trató de hacer lo mejor que se pudo. Nació como hebreo, pero fue criado como un príncipe, educado en Egipto y militarmente entrenado para ser un faraón potencial. Y dice la Escritura aquí que pues era grande como hombre. Pero a ver, espérenme un tantito. Aquí algo a mí me hace ruido, yo no sé ustedes. Pero yo reconozco, yo me acuerdo de un Moisés en donde dijo, yo no sé ni hablar, Señor. Envía a otro. ¿Será el mismo Moisés? Es que el Señor en ese proceso de restauración
así como con nosotros, en ese proceso de restauración de nuestra identidad en Cristo. Porque lo que les voy a hablar hoy tiene que ver con la identidad de Cristo en nosotros, no nuestra identidad en Cristo. Es la identidad de Cristo en nosotros. Y ese proceso por el cual tuvo que pasar Moisés es el mismo proceso por el cual el Señor nos lleva. Era poderoso en sus palabras y obras. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un parteaguas en la vida de Moisés en donde las circunstancias lo llevaron a ver y a conocer a Cristo Jesús. Y por otros 40 años, ya no en Egipto, ya no en el palacio del faraón, ya no con todas las comodidades, ahora el desierto. Humanamente hablando, ¿a quién le gusta el desierto después de degustar el masajito en los pies, la comida, sin padecer? Hermanos, el trato del Señor a veces duele y es incómodo, pero vale la pena, hermanos, porque en ese trato vemos la identidad de Cristo y Cristo crece en nosotros. Y es un momento en donde viene Cristo y desciende en este corazón que está desordenado y vacío, que está tratándose de llenar continuamente con lo que nos sacia. Este ojo no se cansa de ver y este ojo no se cansa de desear. No tiene llenadera, hermanos, esta carne. Pero cuán glorioso es el trato del Señor. A este mismo, que era grande como hombre, que tenía un futuro prominente, que tenía un nombre, así como lo leíamos en Génesis 11. Hagámonos un nombre, que ya tenía toda una ciudad edificada. A este hombre el Señor lo llama y lo empieza a traer a sí mismo. Y por 40 años, eso es mucho tiempo, hermanos. Yo tengo 36 años y ya digo, ya ando chocheando porque me canso bien rápido con los chiquillos. Por otros 40 largos años, el trato del Señor continuamente en el desierto. Aquí no encontramos un Moisés, reprendo este trato, reprendo esta enfermedad, repréndeme, me vuelve de Egipto, Señor. No entiendo, Señor. De ser un príncipe a llegar a no sé ni a dónde. Por cierto, dicho sea de paso, sí sabemos a dónde, porque está en Éxodo 12, 16, que llegó al pozo de Madián, y es un lugar que está en el desierto. Este pozo, hermanos, representa el pozo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, así como el pozo en el que estuvo José y en ese pozo en el que estuvo también Jeremías, para que Cristo fuera formado en nuestras vidas. El Señor tiene un pozo para ti, hermano. Y te lo tengo que decir con amor, hermano, porque es la verdad. Si vemos en Éxodo capítulo 2, verso 14, vemos ese parteaguas en donde Moisés tuvo que salir por las circunstancias huyendo. Y como lo decía el pastor, nada sale de las manos del Señor, ni sale fuera del plan de Dios. Era un plan ya orquestado. Era el plan de Dios en la vida de Moisés. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Verso 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aquí ya vemos que fueron las circunstancias orquestadas por Dios, en donde Moisés termina huyendo de Egipto porque mató a un egipcio tratando de defender a un hebreo y lo enterró. Dijo, aquí no pasó nada, pues aquí yo soy el príncipe, aquí yo soy quizás a lo mejor el futuro aquí faraón. No pasó nada. Pero el testigo fiel y verdadero, al que nada le es oculto y que pone todas las cosas en manifiesto,
¿Sabe? Como paréntesis, todo hombre en su grandeza mata. Porque vive para sí mismo, hermanos. Y no le importa subir a costa de... Fuimos diseñados para ser amados, hermanos. Eso es un hecho. Pero el amor propio sin Cristo es un amor egocéntrico y es un amor dañino. Por eso en 2 de Timoteo 3 dice que son tiempos peligrosos porque habrá amadores de sí mismos. Hermanos, la doctrina, se los tengo que decir también con mucho amor y se los tengo que decir porque hay que tener cuidado. Aún dentro de la iglesia hay mucho humanismo. Y hay mucha edificación buscando que el hombre llegue hasta el cielo, haciéndose un hombre, usando al Señor. Cuando es un hombre que nada más su corazón está enfocado aquí, ministerio, el proyecto, las riquezas, no estoy peleado con eso. El asunto es que cuando es una identidad y no es la identidad de Cristo en nosotros, sino es la identidad mía en Cristo, estamos haciendo lo mismo que hizo Esaú, el primogénito. Tengamos cuidado. ¿De qué forma estamos edificando, hermanos? ¿Estamos desechando la piedra? Con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir, con nuestra forma de actuar, porque ciertamente nuestra forma de pensar está distorsionada sin Cristo, y esa forma de pensar nos lleva a sentir sentimientos que no es el sentir de Cristo, y por ende nuestro actuar es un actuar no aprobado delante de los ojos de Dios. Pero gloria a Dios, hermanos, porque el Señor nos ha prometido que nos ha dado la mente de Cristo. Tenemos una cabeza y ese es el Señor, y Él reina y Él gobierna sobre nosotros. Ya no buscamos nada para nosotros mismos. Todo es para la gloria de Dios. Hermanos, cuando el hombre construye a la manera del hombre, siempre el fruto va a ser gloria para sí mismo. Buscar grandeza para sí mismo. ¿Aún recuerdan la exhortación que se le hizo de Jeremías a Baruch? Baruch, no busques grandezas para ti mismo. Es muy sutil. Ahora vuelvo y digo, el Señor no está peleado con que nos amemos, es parte de. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no sin antes amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si no está primero eso, esto está distorsionado, hermanos. Y esto brinca. Y es un riesgo. El amor propio sin Cristo es una identidad distorsionada. El hombre en su grandeza mata. Y principalmente es un usurpador como Jacob, porque suplanta al primogénito. Quita a aquel que realmente es el ungido. El Señor nos libre, hermanos, y que verdaderamente nuestro corazón esté lleno del Señor. Amén. Verso 16. Después de que llegó a Madián, dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Hermanos, note aquí la última parte. Este hombre que había sido un asesino, que solo se sirvió para servirse a sí mismo, empezó a ser uno que servía. Dio de beber a las ovejas. Gracias, Cristo. Sí, hermanos, ya no era un príncipe, ahora era un simple pastor de ovejas, pero utilizado como un instrumento en las manos del Señor. Hermanos, no le temamos al pozo. Va a ser la oportunidad de que Cristo crezca en nosotros.
Y vamos a poder después testificar de ese salmo que dice: Él es el que rescata mi vida del hoyo. Él es el que me rescata. Hermanos, hay que entenderlo bien. Aquí Moisés tuvo que ser confrontado con su propia naturaleza. ¿Y cuántos de nosotros, cuando el Señor nos permite ver que este corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas, hasta uno quiere salir huyendo, hermanos? ¿De dónde? ¿Cómo le hago? Señor, sácame de esto. El clamor de Pablo. No. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después no se queda ahí hay una coma. Pero gloria doy a Dios por Jesucristo. Él nos libre, hermanos, nos ha restaurado. Y esa transición de Génesis a Éxodo no es nada más, pues mira la historia del ser humano, mira lo que vivieron, mira José, y luego vino Moisés. No, es nuestra historia, hermano. Y es el proceso de restauración para que sea la identidad de Cristo en nosotros. ¿Cómo estamos edificando? ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Cuál es la manera en la que estás construyendo? ¿Esa es la manera del hombre o esa es la manera de Dios? Fue una transformación total y al final de esos 40 años en el desierto, 40 largos años, el Señor también forma la paciencia, hermano, pero no es una paciencia sin esperanza. Cuando vemos la palabra esperanza es la palabra de espera, pero con esperanza, es decir, sabiendo que realmente vendrá el socorro del Señor. Yo no sé cuánto tiempo vas a estar en el hoyo, hermana y hermano, pero el tiempo que sea necesario, sus tiempos son perfectos, porque eso que Él ha prometido sobre tu vida, que la obra que Él ha empezado en tu vida, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Esa obra no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la identidad, la imagen de Cristo, la imagen del Dios invisible en nosotros. Hasta que quede plasmada aquí. Hasta que cuando nos vean, no vean Ivonne. No, mira ya un cristiano. Se parece a Jesús. Habla como Jesús. ¿Lo pueden ver? Ya no es, no. Es Jesús exaltado y manifestándose de una forma palpable. ¿Me acompañas con la guitarra, Luis? Esos 40 años en el desierto, vivió como una familia. El Señor le añadió, el Señor le multiplicó en la medida que Él quiso. Fue un simple pastor de ovejas, pero ahí mismo, aunque estaba deshecho en su carne, diciendo, pues ya soy un nada, porque eso es lo que somos, hermanos, somos polvo. Siendo un nada, el Señor usa la nada para manifestar su grandeza y su poder. El Señor se encarga de cuando fuimos tratados y somos tratados, darse a conocer. Éxodo 3:1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegra, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de ciudad de Dios. Ya no la ciudad del hombre, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Verso 5: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa. Fue en el desierto, hermanos, fue en ese trato. Fue en medio de ese proceso en donde él pudo ver: soy vulnerable, soy imperfecto, soy pecador. No quiso tapar ahí su pecado. No, soy asesino, soy blasfemo, soy usurpador, soy un Jacob, soy ventajoso, que muchas veces he querido para mí mismo, aún usando tu nombre, Señor. Y este hombre ya deshecho,
como una vasija quebrada. Esta es la vasija que el Señor usa para ahí poner su luz y que su luz se deje ver. Fue en medio del desierto en donde el Señor se le manifestó y le dijo: yo soy el que soy, ahí en Éxodo capítulo 3, verso 14. Pero no sin antes decirle: quita tus sandalias. ¿Sabe por qué las sandalias? ¿Recuerda cuando Jesús lavó los pies de los discípulos? Porque los pies siempre tienen contacto con esta tierra. Y esta tierra siempre está sucia, siempre está vacía. Hermanos, eso es lo que somos. Por eso hasta Pedro en una ocasión le dijo: pues lávame todo, Señor, si no nada más los pies. Si tus pies están limpios, pues todo. Los pies representan el andar. Pero también los pies representan esa atadura que tenemos con esto. Con esto. Sácalo. Que yo me voy a manifestar a ti, te voy a decir: yo soy el que soy. Sácalos. Porque el lugar en donde estás es tierra santa. Aquí no puedes venir con nada de esto. Sácalo, porque yo soy fuego purificador. Sácalo. Cualquier cosa que te estorbe, no puedes venir conmigo cargando y aspirando a vivir con el estilo de vida que antes tenías. No, es la identidad de Cristo ahora en ti. No te vuelvas esclavo del pecado. Sácalas. El Señor nos ha dado su identidad. Nos ha limpiado los pies, hermanos, para poder andar y seguir sus pisadas. Vaya revelación que se le dio a Moisés. Yo soy el que soy. En otras palabras, está diciendo aquí Jesús: mira, esto no se trata de quién tú eres, se trata de quién yo soy. Porque cielo y tierra, tú como tierra pasarás, pero yo permanezco para siempre. Qué revelación, hermanos, a Moisés. Fue cuando Moisés entendió: tú eres más grande, tú eres verdaderamente grande, Señor. Yo solamente soy un hombre necesitado de ti. Señor, gracias porque me mostraste mi debilidad para poder ver tu poder. Gracias, Señor, porque me mostraste mi imperfección para poder ver tu santidad y tu perfección. Gracias, Señor, porque hay un contraste. Hay un contraste total. Señor, gracias porque yo hoy puedo ver que yo no sé, pero tú sabes, tú eres el sabio. Se edifica no en base a lo que yo creo, pienso, mi doctrina, mi forma de pensar, lo que me han enseñado, mi crianza en Egipto. No, Señor, es basura. Tú eres el todo sabio, Señor. Yo confío en ti, tú eres el que puedes. Qué trato en la vida de Moisés, así como qué trato con nuestra vida, hermanos. Gracias por ese cuidado. Por eso dice la Escritura en Hebreos que Moisés prefirió sufrir con el pueblo a los placeres de Egipto. Él es nuestro placer, hermanos. Él es nuestro placer. Y conocerle a Él es nuestra vida. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es nuestra vida. En la medida que le conocemos, verdaderamente vivimos. Fue un Moisés diciendo: no hay nada aquí, es polvo, yo regresaré al polvo, pero conozco al que realmente es y que permanece siempre, Cristo, la imagen del Dios invisible. Y ahora entiendo que no es mi identidad en Cristo, no, es la identidad de Cristo en mí. Hermanos, que podamos saber de esa clase de gente que no adoran un programa, un edificio, una posición. Adoramos a Dios y solamente a Dios. Les digo un tip, hermanos: eso que vemos, eso adoramos. Si tu ojo está más expuesto a esto, a las vanidades de la vida,
no vas a ser saciado. Pero si tu ojo está expuesto a aquel que lo llena todo en todos, tu vida va a ser una copa rebosando, hermano. Y es un deleite, es un gozo que nadie te podrá robar. Te pueden quitar bienes materiales, pero nadie nos puede robar el amor de Dios que es dado en Cristo Jesús. Ni persecución ni angustia, ni ángeles ni principados, ni el presente ni el pasado ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, basta ya de nuestros títulos, de nuestra confianza en nosotros mismos, basta ya de nuestras propias posiciones. Si habremos de gloriarnos en algo, que sea en conocerle. Dice la Escritura: el que se gloríese en conocerme y entenderme que yo soy yo. Hermanos, por gracia somos lo que somos. Los primeros capítulos de Éxodo es la restauración del ser humano en representación de Moisés. Cómo Dios toma a alguien importante para hacer a un nadie y para demostrar lo que Él puede hacer con un nadie. Tomar a alguien importante, comillas importante, para hacer a un nadie, para demostrar lo que Él puede hacer con un nadie. Los últimos 40 años de la vida de Moisés fue alguien que fue llamado a no solamente dar testimonio a Faraón y decir: deja salir a mi hijo, sino a todo el pueblo. Ya no aquí es: deja salir al pueblo, deja salir a mi hijo para que me sirva. Deja salir a mi hijo. Y en medio de ese trance vemos ahí Éxodo capítulo 3, en donde Moisés dijo: yo no sé, yo no puedo, ¿cómo le hago? Manda a otro. Pero el Señor diciendo: yo voy a ir delante, yo voy a estar contigo. En esos últimos 40 años, de los 80 a los 120, el Señor usó a este instrumento llamado Moisés para dirigir a toda una nación a una teocracia, a que pudieran ver que hay un gobierno celestial y que hay uno que realmente reina y gobierna, que es Dios. Vemos cómo se identifica Moisés en los últimos días de su vida. Usted también lo puede ir a ver en Éxodo capítulo 15, el cántico de Moisés. Pero vamos a ir a Apocalipsis nada más para que nosotros podamos ver cómo hay un cántico al hoy por hoy, en donde se describe en los últimos 40 años a Moisés. Y cantan el cántico de Moisés, Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés. Y después, ¿qué dice? Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Vemos ahora a Moisés los últimos años de su vida adorando a Dios. Y se identifica a sí mismo como aquí en Apocalipsis como un siervo. Es un siervo. Ya no siervo de sí mismo, ya no siervo del pecado, siervo de Dios. Y no solamente dice que es el cántico de Moisés, también dice que es el cántico del Cordero. ¿Pueden ver que era Cristo, es el Hijo también cantando en Moisés? Y el cántico del Cordero. Claro, sí, lo escribió Moisés, lo dijo de su propia boca, pero es el cántico del Cordero. Era aquel que estaba en su corazón, hermanos, era de aquel que él estaba lleno. Moisés estaba lleno de Cristo, y por eso vemos aquí que es el cántico del Cordero, diciendo: gracia, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Señor, Señor, así como Moisés cantamos este cántico, Señor. Permítenos, Señor, así como Moisés, dejar salir al Hijo en nosotros, que sea la identidad de Cristo en nosotros, Señor. Señor, gracias, porque nos has dado, nos has sellado, y ese sello es la presencia del Espíritu de Cristo en nuestras vidas, y es la garantía que nos has prometido para el día de tu venida, Señor. Y Señor, podemos testificar y rogamos, Señor, al Señor, te rogamos, Señor, que al final de nuestros días seamos hallados así, como adoradores en espíritu y en verdad, que proclaman y levantan solo a uno, sabiendo, Señor, que somos nada y que tú usas a la nada por gracia para manifestar quién tú eres, Señor. Gracias, Señor, por esa restauración que estás haciendo de la identidad de Cristo en nosotros, Señor. Gracias porque no nos has dejado perdidos, Señor, con una identidad caída, Señor. Estamos en el proceso de ser restaurados y hoy rogamos para que sea más y más y más de Cristo. Hoy nos acercamos, Señor, no a una capacitación más, a una iglesia o congregación más, a un ministerio más, no, Señor, nos acercamos al ministerio de Cristo, a esa ciudad de Cristo, a ese monte de Dios, en donde tú has descendido, Señor, y en donde tu obra es palpable, y en donde tú nos unes para hablar un solo idioma, un solo lenguaje, las maravillas de Dios. Y gracias porque te has propuesto en ti mismo reunir todas las cosas para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, porque nos has reunido en ti, nos has congregado a ti, Señor. Y esto es una realidad, Señor. El cuerpo de Cristo no está dividido. Somos uno en el Señor. Gracias, Señor, por esa restauración tan palpable. Y gracias, Señor, por esta introducción, Señor, en donde nos podemos identificar de una forma real, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Hermano, eres amado en Cristo Jesús. Gracias. Hay algo en ti que busca el ser amado, pero solamente eres amado en Cristo Jesús, porque dice la Escritura que somos aceptos en el amado. Es parte de la identidad de Cristo en nosotros, hermanos. No hacemos un sobreénfasis en nosotros mismos, pero el Señor me lleva simple y sencillamente a clarificarte. El Señor nos llama a amarlo a Él por sobre todas las cosas, porque nuestro corazón es tan perverso que hay una distorsión para amarnos a nosotros mismos más que al Señor. Tengamos cuidado. El Señor te dice que eres amado en Cristo Jesús, eres aceptado en Cristo Jesús, eres llamado, eres escogido en Cristo Jesús, eres llamado a pasar de muerte a vida en Cristo Jesús, Efesios 2, y esa es tu identidad. Esa es la identidad de Cristo en nosotros.